Bueno, en el tiempo de Adviento, un tiempo especial para la meditación, para la reflexión, para un propósito de cambio con acciones muy definidas y muy claras en nuestra vida, hoy en el tercer domingo de Adviento se nos propone hacer un paréntesis con este domingo que se llama Domingo Gaudete, donde nosotros nos llenamos de gozo, de esperanza, de confianza, de alegría, de una alegría especial, sabiendo de que estamos próximos a recibir ese nacimiento de nuestro Salvador. Escuchemos las lecturas para el día de hoy. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Florezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón opacado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan,
y a los pobres se les anuncia el evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios. Qué bueno que podemos estar aquí juntos en este tercer domingo de Adviento. El domingo precisamente de Gaudete, el domingo rosadito, el de la vela rosada en nuestras coronas de Adviento y también en la vestimenta que usa el sacerdote en la misa dominical. Gaudete significa alegría, ¿verdad? Y es una pausa en estos 4 domingos de Adviento, es una pausa porque nos detenemos a vivir ese momento de alegría, que ya se acerca el nacimiento, ya estamos todavía más cerca de esa celebración que tenemos para este tiempo, ¿verdad? Hace una semana, el Bautista, precisamente en la liturgia de hace una semana, el Bautista nos anunciaba la venida del Mesías. Nos celebrábamos ese anuncio que nos hacía el profeta de profetas, porque Juan el Bautista fue el último de los profetas, pero además era diferente en el sentido de que era contemporáneo de Jesús. Todos los profetas desde el Antiguo Testamento nos venían anunciando la llegada de Jesús, pero Juan además fue contemporáneo de Jesús. Eran primillos. Ustedes jugaron en algún momento de su infancia o compartieron en algo durante su adolescencia. Y resulta ser que hoy en la liturgia más bien Juan está encarcelado. Y si se acuerdan de las películas de Semana Santa, Juan estaba encarcelado porque él se opuso al rey Herodes y a la vida que Herodes llevaba. Herodes vivía con una mujer que era casada, y ustedes recuerdan, no me acuerdo el nombre, me acuerdo del nombre en la que le bailaba. Herodías, me pareció. Y Juan era una persona, pues, como los profetas, de decir las cosas de frente, siempre enfrentándose a los reyes que solían tergiversar la ley, acomodarse a su forma. Y Juan le había dicho ya a Herodes que lo que él había hecho era incorrecto. Entonces Herodes le dice: sí, correcto, bueno, ahí parece para la cárcel. Entonces Juan se encontraba encarcelado. Y Juan encarcelado empieza a tener una crisis. La liturgia nos habla de eso, del anuncio de esa venida de Jesús, pero de esas crisis que nosotros a veces tenemos. Y Juan, pues no era la excepción, como todo humano. Juan tenía una crisis. Juan está encarcelado y empieza a escuchar lo que Jesús está haciendo, cómo Jesús estaba llevando su misión, su evangelización. Y entonces Juan, lo que Jesús estaba haciendo, vean que Juan, a pesar de que estaba en esa crisis, estaba encarcelado, no estaba solo. Le permitía que sus discípulos lo visitaran, que la gente de la que él lo acompañaba en su misión lo visitara. Entonces esta gente probablemente era la que le comentaba lo que Jesús estaba haciendo. Y Juan entonces empieza a decir: ok, pero a ver, este Jesús, este Mesías, al que yo anunciaba, ¿será o no será?
será el correcto, porque creemos que es el correcto, pero esto no es lo que esperamos de un Mesías. Porque ¿qué esperaba el pueblo judío de su Mesías? ¿Cómo era ese Mesías que anunciaban? Rey, un libertador, que viene como un ejército poderosísimo a liberarnos. Muy rico, pues tenía un ejército de soldados, era poderoso. Ese era, y Juan no escapaba a esas creencias y a esos prejuicios que el pueblo judío tenía. Él había sido criado en esa sociedad judía. Él jamás esperó que el Mesías, al que él anunciaba, era un Mesías cercano al pueblo, que trataba con los pobres, que se veía tan débil, por alguna forma, desde el punto de vista humano. Jesús era una figura débil, no era una figura de un soldado ahí que liderara un ejército y nos fuera a liberar. Entonces Juan empieza a tener esa crisis de fe. Y se va donde Jesús, ya lo escuchamos en el Evangelio, se van sus discípulos donde Jesús y solo le dice, es que Juan dice que si es usted o que si tenemos que seguir esperando más. Y Jesús en su humildad no le dice, ay, no, dígale a Juan que soy yo, que ya me tiene que creer, no. Sino que Jesús le dice, bueno, cuéntale a Juan, no sé cómo, si ya le fueron de chismosos a contar a la otra parte, ahora vaya y cuéntenle que los ciegos y los sordos sanan, ¿verdad? Que además Jesús resucitaba muertos y que anunciaba el Evangelio. Esos eran 3 signos de todo, de cualquier profeta. Los profetas hacían eso. Y Jesús hacía eso y más, ¿no? Jesús era además discreto. Como les digo, podía parecer débil para un humano que esperaba a un salvador, a un libertador. Pero además Jesús era piadoso. Así era como se mostraba él en su día a día y en esa misión. Y bueno, y entonces pues, vamos a concentrarnos en esa crisis de Juan, en las dudas que Juan tenía como creyente de ese Mesías que iba a llegar, que él anunciaba. Y pensemos en nosotros, en nuestras crisis, porque sí, a veces tenemos nuestras crisis. Hay momentos de mucha tranquilidad, de mucha paz, que todo fluye, digo yo, ¿no? Pero hay momentos en los que no, en los que nuestra vida da un giro y empezamos a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque no nos gusta el sufrimiento. Porque nuestra naturaleza humana lo que busca es estar felices y estar plenos. Nunca sufrir, nunca esforzarnos, y mucho menos en lo emocional o en lo espiritual. Y entonces, resulta ser que esa crisis, ese momento en el que nos quebramos, en el que tan afligidos nos sentimos, nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es abrazar esa crisis. Porque esa crisis, como abrazarla, ¿no? Pero sí, no nos gustan las crisis y uno abraza el que quiere, pero no una crisis, jamás. Pero bueno, nosotros como cristianos tenemos que abrazar nuestras crisis, porque esas crisis nos pueden permitir crecer en la fe, crecer en nuestra espiritualidad. Ante una situación, ante la misma situación, cada persona decide cómo la enfrenta y cómo la toma. Algunos deciden hundirse en la crisis y reír. Otros deciden crecer a partir de esa crisis. Y nosotros los cristianos, católicos, creyentes, tenemos que ver las crisis como una forma de crecer. ¿Que nos duele un montón? Pues claro que nos duele un montón. Cuando, por ejemplo, uno de nuestros seres queridos cercanos está enfermo, es sumamente doloroso, es una crisis terrible. Cuando perdemos a un ser querido, es un dolor desgarrador. Y nosotros como humanos, pues, no, nuestra naturaleza no está para celebrar esas cosas, aunque nos digan que cuando alguien muere es una nueva vida, y pues claro, eso nos da, ese debe ser nuestro consuelo para salir de ese dolor, pero nos duele, igual nos duele, ¿verdad? Y bueno, en el medio de esa crisis tenemos que tener siempre la certeza de que Jesús se acerca a nosotros para que le demos sentido a nuestra vida a partir de esas crisis.
A veces somos tan duros en lo espiritual y cuesta tanto que lleguemos a ese proceso de conversión por el que tuvo que atravesar Juan el Bautista. Porque vean, Juan ya ha sido profeta, ya había anunciado a Jesús, pero a partir de ese momento tiene que empezar un proceso de conversión para entender que realmente ese Mesías, el que él anunciaba, era Jesús y que era así, con esas cualidades que Jesús presentaba. Juan, el profeta de los profetas, tiene que atravesar un proceso de conversión a partir de esa crisis. Ahora imagínense en nosotros. ¿Sí? Como más aún a partir de ese proceso, de esos procesos tan dolorosos que vivimos en nuestras vidas, también tenemos que empezar a activar, ¿verdad?, esos procesos de conversión en nuestro interior. Nosotros como cristianos, en esos momentos de crisis tenemos que ser instrumentos de paz, como la oración de San Francisco. Hazme un instrumento de tu paz. ¿Por qué instrumentos de paz? Porque tenemos que buscar y acercar a nuestros hermanos, a nuestros compañeros hacia este camino, para que en medio de sus crisis y de sus cuestionamientos, ellos encuentren también la forma de acercarse a Dios. Y aquí en este movimiento, como en nuestras fraternidades, en nuestros pequeños grupos, tenemos que estar siempre vigilantes de eso, de que nuestros hermanos en medio de su dolor no se nos pierdan, sino que más bien ser apoyo para ellos y tratar de acercarnos a nuestra compañía, porque al final de cuentas la compañía es importante. Vean que Juan no estaba solo en su crisis, tenía ahí a sus discípulos, a sus hermanos, a sus compañeros. Entonces, de igual forma, nosotros en nuestro momento no podemos ser indiferentes ante las crisis y ante los dolores que nuestros hermanos pasen. Juan tenía prejuicios, como les decía hace un momento, como cualquier judío de aquella época, y nosotros como cristianos en la actualidad también tenemos nuestros prejuicios. A veces esperamos que porque ya estamos tratando de mantenernos en los caminos de la fe, todo sea más fácil, sea más sencillo. Es así. La diferencia es en cómo enfrentamos las situaciones. También tenemos prejuicios hacia las otras personas. También a veces cometemos el enorme error de juzgar a la gente, de juzgar, en lugar de ser compañía y apoyo para esas personas que están actuando de forma incorrecta, nos convertimos en jueces de ellos y al final de cuentas empezamos a dudar también de si su comportamiento es o no es y a juzgar duramente. Nosotros también somos bautistas. Nosotros, recuerden que todos somos también profetas. Y nosotros como bautistas tenemos la obligación de anunciar el evangelio, de acercar a otros a este caminar que nos va a llevar, confiamos que nos va a llevar en algún momento al cielo. Y vean que el cierre del evangelio, Jesús dice, habla sobre Juan, sobre quién era Juan, y Jesús dice, sin embargo, se habla de la grandeza de Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús le predica a la gente que estaba ahí sobre Juan y le dice, qué grande era Juan, cuán grande era Juan. Y dice, sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es todavía más grande que él. O sea, que cualquiera de nosotros, si logra entrar al reino de los cielos, va a ser más grande que Juan. Por más pequeño que sea, por más pequeños que seamos. ¿Verdad? Pero nada más nos falta un trágico. Ese es el detallito que nos queda por ahí pendiente, ¿verdad? Pero bueno, en el Adviento nos preparamos para esa continua visita de Jesús. Porque no es que Jesús solamente nos visita en esta época, en estas 4 semanas de Adviento y las semanas de Navidad. Jesús nos visita continuamente, día a día. Podemos ver su obra, su compañía en cada pequeño detalle de nuestra vida. Lo que hacemos en esta época es hacer un pequeño alto y recapacitar en eso, en que Jesús siempre está ahí. Entonces, esta época debemos de aprovechar para reconocer esa presencia de Jesús cada día en nuestras vidas, en ese día a día, para reconocerlo en cada pequeño detalle, en cada pequeña obra, aún en medio de nuestros momentos de sufrimiento y dolor que a veces tenemos ahí, que nos sacuden tan fuertemente, que nos cambian la vida. Tenemos que reconocer esa presencia de Dios. Yo no sé ustedes, tal vez cuando uno a veces está en las vacas gordas y todo va bien, no dedica tanto tiempo a pensar en eso.
Pero cuando hay momentos difíciles, a veces uno al final del día, a mí me pasa, yo al final del día digo, ¿cómo sobreviví este día? ¿Verdad? ¿Cómo sobreviví este día tan doloroso, tan duro, tan recargado? ¿Cómo? Solo hay una respuesta. Es porque Jesús lo permitió, es porque Jesús estaba ahí, es porque Jesús me acompañó ahí y estuvo sosteniendo. No hay una respuesta lógica para nuestra mente humana. La única razón es que Jesús estaba ahí, que ese día me sostuvo, un día a la vez me sostuvo y me ayudó a salir de ahí y me ayudó a sostenerme. El Bautista, para ir cerrando, el Bautista nos representa como creyentes. ¿Por qué? ¿Cómo era el Bautista? ¿Cómo nos presenta este texto el litúrgico de hoy al Bautista? Se siente con dificultades para creer. Él duda. Yo personalmente nunca me había detenido a ver al Bautista de esa forma. Para mí Juan era el profeta de profetas. Había tenido además la dicha de conocer a la persona a la que había anunciado. Los demás profetas no conocieron a Jesús, lo anunciaron por años de años, por cientos de años, pero no lo conocieron. Juan sí lo había conocido, entonces para mí eso hacía Juan diferente. Pero en este texto pude ver a un Juan muy como nosotros. Un Juan que tenía dificultades para creer, un Juan que se siente perdido. Además, dice, ¿será este o no será este? Hay que seguir esperando, ya llegó el momento. Ya llegó el que anuncié, o no es todavía, ¿verdad? Y porque hay momentos en los que nosotros como cristianos no entendemos a Dios. Y es normal que nos cuestionemos, que a veces no logramos empatar lo que la razón y el corazón nos dicen y que cuestionemos nuestra fe. Es normal que a veces no entendamos por qué pasan las cosas o por qué sufrimos tanto en esas crisis que a veces tenemos. Lo que no podemos permitirnos nosotros como creyentes es renegar de lo que pasa. Eso es lo que nos hace diferentes al resto en el resto de situaciones que podemos enfrentar. O sea, podemos ser débiles, podemos confundirnos, podemos cuestionar. Por supuesto que nos cuestionamos. Cuando estamos en medio de una crisis decimos, pero ¿por qué estaré pasando esto? No refunfuñando, no renegando, sino que nosotros como cristianos debemos decir, ¿qué es lo que esta crisis tiene para mí? ¿Qué es lo que este dolor tan grande me va a traer a mí? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Qué es lo que Dios quiere a través de esa situación tan difícil que estoy atravesando? Esos son los cuestionamientos que podemos hacernos. Pero renegar jamás. Porque tenemos que confiar plenamente en la sabiduría de Dios y en su voluntad y en que porque quiere que estemos atravesando estas situaciones tan difíciles que a veces atravesamos. Que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos a partir de nuestras pequeñas y grandes crisis crecer, mejorar como cristianos, reconocer el amor y la compañía de Jesús siempre en esos momentos y que podamos entender qué es lo que Dios quiere que obtengamos y que mejoremos a través de esas crisis que a veces tenemos. Te suplicamos, Señor y Dios nuestro, que concedas a tus siervos salud de la memoria, que por la gloriosa intercesión de la Virgen María, nos libres de la existencia y nos concedas la salud eterna del cielo, por Jesucristo. Familias, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Así bien, hermanos, en nombre de Dios. Santa Alegría.